Bueno, arranquemos. Tenemos la grabación allí ya. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, un saludo cordial a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Abordar muy específicamente la temática y bueno, primero pasemos a hacer una retroalimentación de la tarea que, que había que entregar en estos días. Igual se las voy a dejar allí para la próxima clase y les voy a explicar mejor cuál era la dinámica. Entonces, ¿me confirma si se ve la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo, muy bien, gracias. Bueno, un montón de cosas abiertas acá. Listo, muy bien. Entonces, nosotros hicimos eh, el abordaje de la clase pasada desde el concepto del desarrollo del deportista, del desarrollo a largo plazo, en donde es importante siempre conocer y saber que es un proceso longevo en donde debemos tener en cuenta las etapas eh, y los periodos y muchas características que tiene el deportista, en este caso el niño, en su desarrollo o en su formación deportiva. Entonces, lo que yo les pedí es que a partir de ese modelo de desarrollo, ustedes pudieran establecer qué características podían trabajarse en esta edad, de 5 a 8 años, creo que fue lo que, lo que se estipuló, de 5 a 8 años. Entonces, el modelo de desarrollo a nosotros nos mostraba que para esta edad es fundamental, o para estas edades, es fundamental el trabajo de habilidades de movimiento fundamentales. Entonces, ustedes tenían que interpretar qué habilidades de movimiento son fundamentales en el patinaje. Entonces, en esta sección, en vez de colocar FMS, ustedes pudieron haber colocado equilibrio, ¿sí? O u otra capacidad que ustedes crean que es importante desarrollar en esta edad porque es una habilidad de movimiento fundamental. O no sé, el desplazamiento. Y así, digamos que con lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, habilidades específicas del deporte. No sé, en el patinaje, una habilidad podría ser frenar o levantarse en patines, ¿no? O arrancar. Una habilidad básica. En cuanto al tema de la movilidad, la agilidad, la velocidad, la potencia, la fuerza, estas otras, digamos que cualidades físicas, por ejemplo, en la velocidad, ¿qué podría trabajarse en esas edades? ¿La velocidad máxima, creen ustedes? ¿O la velocidad de desplazamiento? ¿O no tanto el enfoque debe ser hacia la velocidad, sino más hacia la agilidad? Entonces, ¿cómo trabajarían la agilidad? No, pues yo digo que la agilidad tiene que ver con la coordinación o con el tema espacial, de saber reconocer dónde está ubicado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la dinámica era esa, ¿no? Entonces, igual les queda allí la tarea nuevamente para la próxima clase, para de entrega a la próxima clase, ya sabiendo, digamos que ahí sí me faltó mencionarles más o menos qué era lo que debían hacer allí. Entonces, un cuadrito pequeño en donde coloquen, obviamente, estas secciones que están aquí, y únicamente de 5 a 8 años, ¿qué creerían ustedes que es fundamental trabajar ahí? Les va a quedar mucho más fácil,
realizarlo con lo que vamos a visualizar la clase de hoy, ya mucho más específicamente enfocados en el patinaje. Entonces, espero haya quedado bueno, un poco más resuelta la inquietud que sí me la expresó Rafael ahorita en un rato y bueno, creo que fue una inquietud general, ¿no? Pero bueno, se debió a que no se explicó muy bien lo que se tenía que hacer. Entonces, y como les mencioné, es una tabla que ustedes pueden desarrollar para su deporte. En este caso es para el fútbol. Entonces, aquí ya yo empiezo a determinar no solo las características de desarrollo en cuanto a las cualidades físicas para cada edad, sino que a partir de allí yo también puedo trabajar qué características existen por categoría. En este caso, esto lo determiné yo en cuanto a las medidas del campo, el número de balón, el número de jugadores en partido. Entonces, digamos que esto pueden ustedes, eh, número de jugadores, distancia recorrida por partido, intensidad, etcétera, etcétera. Ustedes pueden diseñar a partir de solo este modelo muchas más cosas que caractericen su deporte y esto en algún momento, si llegan a tener la posibilidad de presentarlo como, o bueno, de tenerlo como una herramienta para su entrenamiento, pero también presentarlo como una posible metodología. Los componentes de la preparación, este componente, bueno, los abordaremos ahorita más reciente en clase, bueno, qué pasa a nivel coordinativo, a nivel técnico, táctico, y si existe una especialización por posición, esto más concretamente en el deporte que yo manejo. Entonces, a partir de allí, uno ya crea y caracteriza y da a entender cuáles son las características del deporte. Bueno, entonces, el día de hoy, a ver si inicio desde el... Bueno, entonces, la clase pasada vendríamos abordando todo el tema del proceso formativo y de desarrollo del deportista a largo plazo. En, en relación a este proceso, contemplamos lo que puede ser un concepto del deporte formativo, de cómo es y se debe realizar el desarrollo integral del deportista desde los diferentes aspectos psicológico y de desarrollo social y también desde el punto de vista del entrenamiento en esa relación entrenador-deportista, en donde sabemos que desde la enseñanza y desde la pedagogía nosotros tenemos herramientas fundamentales y básicas para poder establecer y permitirle a ese atleta o a ese niño o a ese deportista tener una longevidad y poder llegar al alto rendimiento. Observamos cuáles son, cuál es uno de los modelos más utilizados actualmente en las ciencias del deporte y en la cultura física para el desarrollo físico de los deportistas. Este es netamente físico, tanto de niños como de niñas, y cuáles son las estructuras que deben trabajarse y lo fundamental que debe abordarse en cada una de las diferentes edades, teniendo en cuenta aspectos con que determinan el crecimiento, la maduración y los periodos de adaptación de esos deportistas. Realizamos una lectura en la cual pudimos observar un modelo de desarrollo que se tiene en Australia y pudimos evidenciar que existen aún falencias a nivel nacional en cuanto al desarrollo de los deportistas y que debemos seguir mejorando y proponiendo y realizando e indagando, investigando y obviamente desarrollando desde nuestra profesión la adecuación de los distintos modelos que puedan permitirle a esos deportistas un desarrollo más adecuado y en donde no haya tanta pérdida de talentos. Observamos que el modelo o los modelos de desarrollo normalmente se establecen de forma piramidal, en donde se comienza desde el colegio o desde edades tempranas, y la idea fundamental es poder llegar a la excelencia, ¿no?
excelencia tanto deportiva en cuanto al rendimiento, pero excelencia si no se llega al alto rendimiento desde la participación como personas integrales. El día de hoy, bueno, vamos a hacer el abordaje un poco más centrado y específico del patinaje, teniendo en cuenta ya toda como la contextualización de lo que debe ser el desarrollo del deportista a largo plazo. Nos enfocaremos el día de hoy en la primera etapa. eh, Hablaremos un poco de las etapas de, de desarrollo de los diferentes deportistas y cuáles son esas características que tiene cada etapa y cuáles deben ser los abordajes que se deben realizar en cada una de ellas, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Que tienen características desde lo madurativo, desde el crecimiento muy diferentes y obviamente desde lo psicológico también. Aquí muestro una gráfica de factores del rendimiento deportivo y nosotros como entrenadores normalmente lo que buscamos es que haya un equilibrio entre lo externo y lo interno. Cuando hablamos de lo externo es todas esas condiciones ambientales, condiciones del entorno en donde crezco, en donde nazco, en donde me entreno, que van a, a, a desarrollar mi, a mi deportista y también todas aquellas condiciones internas, desde lo técnico, desde las capacidades condicionales, desde lo fisiológico, que también me van a permitir a mí generar un equilibrio. Si entre esas dos, entre lo externo y lo interno, no hay un equilibrio, entonces digamos que el desarrollo o el rendimiento en este tal, en el caso del deportista, pues no va a ser el que nosotros esperamos. Eh, es muy importante que desde la terminología o desde el concepto de preparación deportiva, nosotros entendamos que existen cuatro componentes que son fundamentales. El primero, bueno, no el primero para no ponerlos en orden, pero son cuatro. Hablamos del técnico, en segundo lugar hablamos de lo táctico, en tercer lugar hablamos de lo físico y hablamos de lo psicológico. Estos cuatro son los componentes de la preparación deportiva. Ténganlos presente porque les recuerdo ya aquí como haciendo un paréntesis, la próxima clase vamos a tener un pequeño examen, ¿no? Parcial, para que, bueno, estén pendientes allí de la, pues de las presentaciones y de todo lo que hemos visto en estas sesiones. Entonces, cuatro componentes que son importantes en la preparación de cualquier deportista. Eh, Muchas veces nos enfocamos, y es uno de los problemas actuales a nivel del entrenamiento, solo en lo físico, ¿no? Pero más allá de lo físico, hay otros aspectos que son condicionantes del rendimiento del deportista. El día de hoy, digamos que vamos a hacer un abordaje un poco más desde lo técnico y más adelante se podrán hacer los otros abordajes de los componentes de la preparación. En primer lugar, mmm, en esta tabla podemos ver lo que son los modelos actuales de las fases de formación deportiva. Esto lo tomé de Arufe Giraldes en el 2005, en donde se propone un modelo de fases dividido por edades, dividido por contenidos que van a ser esenciales para esas etapas o lo que normalmente nosotros conocemos como las fases sensibles. Entonces, hay unas etapas, hay unas fases en el que el niño es sensible a algunos componentes que van a determinar su desarrollo polimotor o su desarrollo motor y también su desarrollo cognitivo y específico para la disciplina que está practicando. El enfoque que vamos a tomar hoy es desde este modelo en la primera fase, en la primera y en la segunda fase. ¿Qué es la estimulación psicomotriz y y la predeportiva? ¿Qué es la formación deportiva polivalente? Y a partir de allí, cada una de las fases que nosotros debemos tener en cuenta. Muchas veces confundimos la iniciación deportiva
con las etapas anteriores. Y si ustedes observan, la iniciación deportiva comienza a partir de los 11 hasta los 15 años. ¿Mm? Un joven que tiene 15 años todavía está en etapa de formación, de iniciación. Digamos que muchas veces tratamos de saltarnos esas etapas, de saltarnos esas fases y no es coherente con lo que refiere la literatura. En este caso, la estimulación psicomotriz y predeportiva es aquella en donde nosotros abordamos todos los movimientos básicos, habilidades motrices básicas, los movimientos coordinativos que son esenciales para el desarrollo no del deporte específicamente, sino de la generalidad y la globalidad. Que esos movimientos que el niño aprenda, que esa consolidación del desarrollo motriz del niño sea fundamental no solo para la práctica deportiva, sino para el crecimiento y el desarrollo social del niño. En este caso, los contenidos de esa primera fase hablamos de movimientos básicos. Ya aquí entraríamos a interpretar un poco qué pasa desde el patinaje, cuáles son esos movimientos básicos que se van a abordar desde el patinaje. La consolidación de la lateralidad. Cuando hablamos de lateralidad, por si no tienen presente el concepto, entonces hablamos de que el niño sea capaz de diferenciar en cuál es su lateralidad, si es derecho o es izquierdo, si manejo mejor la pierna izquierda o manejo mejor la pierna derecha, pero debe consolidarse el aprendizaje en que hay dos lateralidades, la derecha y la izquierda, y a partir de esas dos me muevo. ¿Listo? Conozco e identifico hacia dónde voy. Habilidades motrices básicas, digamos que no sé si bueno, eh, Rafael y Brandon, pues las tienen en cuenta o las tienen ya presentes en lo que han visto en estos semestres, pero bueno, son aquellas habilidades como caminar, como correr, como raptar, que son básicas en cualquier ser humano, ¿no? Movimientos más complejos, digamos aquí, mmm, en estas etapas que comprenden de 4 a 7 años, empezamos desde lo más básico hasta lo más complejo, desde esa metodología de lo fácil a lo difícil, ¿no? Entonces, el desarrollo normalmente dentro de las fases de formación deportiva debe ser así, ¿no? Entonces, lo que se consolida aquí y lo que se puede visualizar es que vamos desde desde lo más fácil en teoría, porque obviamente tocan tener en cuenta que en un niño cualquier movimiento primario que esté realizando o que esté realizando por primera vez va a ser dificultoso, ¿no? Si nosotros nos encontramos con un niño de 13, 15 años, se supone que todo lo que ha visto de allí hacia atrás ya lo tiene bastante afianzado, ¿no? Digamos que ya es una destreza o ya es una habilidad mucho más fuerte en ellos. Sin embargo, nos encontramos con que hay excepciones, ¿no? En esa regla. Eh, dentro de otros contenidos, nosotros abordamos lo que son los factores perceptivo-motrices. Aquí ya hay una combinación entre lo que nosotros mm, podemos percibir a través del sistema nervioso central o periférico, bueno, sistema nervioso en general, y las acciones que nosotros podemos realizar. Es decir, ese estímulo y la respuesta que tiene el niño ante ese estímulo, ¿no? Entonces, si se le coloca una tarea coordinativa, cómo es eh, capaz de resolverla, si la resuelve de manera adecuada o no la resuelve de manera adecuada. Y así con cada una de las fases, ¿no? Cada fase tiene un contenido, cada fase aborda de diferente manera las distintas capacidades, tanto físicas como coordinativas, como específicas del deporte, y va aumentando en complejidad. Al igual que pasa en el patinaje, pasa en todos los deportes, ¿no? Entonces, la enseñanza y la formación es un proceso longevo, es un proceso largo en el que yo no me puedo saltar etapas por el simplemente hecho, o muchas veces nos encontramos un niño, una niña con con una, digamos, una alta huella motriz,
y queremos saltarnos los procesos, pero detrás de ese talento o detrás de esa capacidad o habilidad alta, tenemos que entender que existen también procesos a nivel cognitivo y de maduración que los niños tienen que cumplir. Entonces, digamos que esa es la generalidad, ¿no? De las fases de formación hasta llegar a la especialización deportiva, que es lo que buscamos en cada uno de los atletas, que lleguen a consolidarse en el alto rendimiento, aquí entre los 21 y 30 años. Digamos que para algunos deportes esto se realizará acorde a lo que se dice allí, en otros deportes no. En otros deportes el alto rendimiento vemos que a los 16 años, incluso menos, ya están compitiendo en Juegos Olímpicos, ¿no? En diferentes disciplinas. Entonces, estas características o estas fases de formación dependerán mucho también del deporte en el que estemos, ¿no? Se visualiza, por ejemplo, y lo veremos más adelante aquí en esta presentación, a nivel internacional en el patinaje ya empiezan a competir a partir de los 15 años. Entonces, hablamos ya de especialización deportiva, si tenemos en cuenta que la iniciación deportiva va hasta los 15. Fases de mantenimiento competitivo, ya cuando nos retiramos del deporte de alto rendimiento, toca mantener la competencia, ¿no? Eso es lo que se llama en el entrenamiento el desentrenamiento. No es entrenamiento, sino el desentrenamiento. También debe ser planificado, debe ser adecuado para cada una de las edades. En este caso, abordando lo que se tenía en la presentación, digamos que en el patinaje, las habilidades, esas, esos componentes de las diferentes etapas, se aprenden muy lentamente. En este caso, los entrenadores que tienen ese tipo de deportes o que manejan ese deporte como tal, son docentes muy pacientes, porque esto requiere de constancia, de bastante esfuerzo y de bastante dedicación. Mm, Aquí uno de los consejos, esto lo tomé de un artículo, es que es importante para empezar y para tener un buen nivel de patinaje, iniciar a los 4 y los 5 años. Es decir, que los que no iniciamos a esa edad, nos jodimos, en teoría. Va a ser difícil aprender a patinar, más sin embargo, es posible, ¿no? Todo depende también del desarrollo coordinativo y de las diferentes capacidades que nosotros tengamos a nivel del sistema nervioso. Digamos que mm, se recomienda que para mejorar el equilibrio, que es una de las capacidades fundamentales en el patinaje, se debe practicar en situaciones diversas en las que haya desequilibrio adecuado al nivel del patinador. Todo esto que vemos aquí son sugerencias para hacer el abordaje metodológico y de la enseñanza-aprendizaje del deporte. Mm, Él nos dice ahí, o bueno, el autor menciona que es importante la observación por demostración. Recuerden que los niños aprenden más por repetición. De lo que hace el profesor, ellos mismos lo replican. Entonces muchas veces se nos exige a nosotros como entrenadores tener una buena habilidad y haber practicado así sea el deporte en el que vamos a enseñar. Entonces, si yo soy entrenador de fútbol y no puedo ejecutar bien un pase, pues digamos que va a ser muy difícil transmitir conocimiento. Entonces, muchas veces criticamos lo empírico, pero si yo no he jugado, si no tengo las herramientas fundamentales para poder desarrollar un gesto técnico o una interpretación táctica, pues va a ser muy complejo también poder demostrar, ¿no? En este caso, y es algo fundamental, los métodos de enseñanza se basan en la progresión, es lo que yo decía, desde lo más fácil hasta lo más complejo, porque eso va a permitir, al tener, digamos que menor dificultad y después mayor dificultad, y haber aprendido y haber trascendido en esas habilidades, va a ser mucho más positivo en el aspecto de la seguridad y la confianza de los diferentes atletas o deportistas que estemos manejando. Aquí estamos abordando generalidades de los distintos deportes y no solo el patinaje, porque eso no se ve únicamente en el patinaje, sino en todos los deportes
que puedan existir. Aquí nos da un consejo que es muy importante que lo tengan presente. Mm, cuando vayamos a realizar nuestras sesiones prácticas, cuando ya nos encontremos en campo, pues a ustedes les va a tocar diseñar una sesión de entrenamiento. Recuerden que desde las etapas y en la iniciación es muy importante realizarlo, es la diversificación tanto en el uso del material como la diversificación en todos los ejercicios. Muchas veces nos centramos únicamente en lo analítico y dejamos lo global por fuera, o nos centramos mucho en lo global y dejamos por fuera lo analítico. Entonces aquí debe ser como una conexión entre esas dos metodologías de aprendizaje. Mm, y allí pueden ustedes observar otros consejos que se hacen para poder realizar el abordaje del patinaje. Ya entrándonos un poco a nivel nacional, aquí ya las etapas las llaman o las nombran de manera diferente. Esto es ya más desde lo competitivo. Aquí en Colombia se empieza a competir a partir de los 8 años. Digamos que es una edad, entre comillas, prudente para comenzar a competir. Competencia, entre comillas, ¿no? Porque como ustedes lo pueden notar ahí, se denomina festival. Más que una competencia es un proceso lúdico, ¿no? Es como ir, vaya, juegue y por jugar le damos un reconocimiento. En Colombia las etapas se dividen en fundamentación, en competencias y en rendimiento. Y ahí pueden observar las edades de cada una de esas diferentes etapas. Ya ustedes desde el cuadro de modelo de fases de formación deportiva podrán determinar en qué fase se encuentra cada uno de ellos, ¿no? Aquí, teniendo en cuenta de que la estimulación motriz y la predeportiva no está dentro de lo competitivo, ¿no? Se empieza a competir a partir de los 8, pero obviamente hacia atrás tenemos una fase de entrenamiento y de desarrollo psicomotor. En cuanto al tema de los alcances de los eventos, se hace más que todo a nivel municipal, ya a nivel rendimiento es departamental. Si se pueden dar cuenta, se cataloga como rendimiento de los 15 años en adelante, cuando desde las fases de desarrollo formativas a los 15 años todavía están en iniciación. Pero digamos que se encuentra uno con que las características del deporte permiten desarrollar este tipo de competencias a partir de estas edades. Si nosotros lo miramos desde un aspecto internacional a nivel del patinaje, como ustedes pueden observar, para participar a nivel internacional toca tener 15 años, ¿sí? Entonces aquí entenderíamos desde la teoría y desde lo bueno, lo académico, que nos estamos saltando etapas. Más sin embargo, como les mencioné anteriormente, en los distintos deportes es diferente. Ahorita en la actualidad vemos debutar jugadores en relación al fútbol sala, bueno, en otros contextos, niños, porque son niños, siguen siendo niños a los 15, 16, 17 años de edad. En el patinaje, ¿qué pasa? Es similar. Vemos debutar o participar en eventos internacionales a, a niños de esas diferentes edades. Igual desde el tema internacional, el Comité Olímpico crea eventos también para estas edades, ¿no? Los Juegos Olímpicos de la Juventud, que son para menores de 18 años, los Juegos, los Sudamericanos, los Juegos, no sé, de diferente índole, en donde participan también chicos de estas edades. Bueno, en cuanto a las clases de desarrollo motor que se pueden visualizar, entonces aquí les traigo una pequeña clasificación para que entremos también en un poco más a la descripción de las diferentes habilidades que pueden desarrollarse en
en la etapa formativa, en la etapa formativa. Más bien, llevémoslo hasta la iniciación, en esas etapas hasta la iniciación. Entonces, tenemos lo que conocemos como habilidades rudimentarias, las habilidades básicas, las habilidades específicas y las habilidades especializadas o complejas. Allí pueden observar la descripción de cada una con un ejemplo. Entonces, observemos la primera. ¿Qué son las habilidades rudimentarias? Si yo les pregunto en el parcial, ustedes, bueno, dirán que es aquella o la que se refiere a todos los movimientos que generan independencia del individuo respecto del medio que lo rodea. Un ejemplo de ello es lograr una posición erecta o una marcha o motricidad de la mano o motricidad general al empujar o un cambio de posición. Esto desde el patinaje, ¿no? Entonces, todos aquellos movimientos que a mí me van a permitir independizarme de lo que me rodea o del ambiente que me rodea. Habilidades básicas son amplias, generales y comunes a muchos individuos. Dependen de tres conductas que sirven de fundamento para el aprendizaje de habilidades más específicas. Entonces, esas conductas son la locomotiva, caminar, correr, galopar, saltar, etcétera, etcétera. Las conductas manipulativas, lanzar, driblar, reseccionar o torcer. Y las conductas no locomotivas, como rectar, como atrapar, girar, voltear, etcétera, etcétera. Estas habilidades básicas se aprenden desde niños y es fundamental trabajarlas desde iniciación. Entonces, muchas veces se critica, ¿no? Que porque el profe fulanito de tal con niños de 7 años o 6 años ya está trabajando táctica, cuando no es algo netamente de esa etapa. Habilidades específicas son aquellas habilidades que son más ricas, eso en cuanto a contenido, y más variadas que las básicas, pero son dependientes de ellas. Entonces, si no hay habilidades básicas, probablemente no haya un buen desarrollo de las específicas. Entonces, ya para poder acoplar las habilidades específicas, toca tener básicas. Entonces, se dice que son aquellas que dependen obviamente de la ejecución de la calidad de ejecución de las habilidades básicas y de la conexión adecuada entre las mismas. Entonces, aquí lo que ya vemos es un agrupamiento de las habilidades básicas. Entonces, yo pongo al niño a caminar, a correr, pero también lo pongo a lanzar al mismo tiempo. O pongo al niño a correr y a reseccionar. O pongo al niño a correr y a, no sé, a realizar cambios de dirección. Entonces ya es un agrupamiento de las distintas habilidades básicas. Y las habilidades especializadas o complejas son aquellas netamente técnicas o propias de cada disciplina deportiva. En el caso del patinaje será el abordaje de las diferentes técnicas de la disciplina. En el fútbol, un pase, un control. En el patinaje, cómo se toma la recta, la curva, cuál es la hegemonía o la fluidez que deben tener tanto miembros inferiores como miembros superiores, pero eso, bueno, lo veremos más adelante. Entonces, teniendo en cuenta este tipo o esta clasificación, ya tienen ustedes más presente lo que puede trabajarse en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, movimientos básicos, entonces, ¿cuáles son esos movimientos básicos? Habilidades básicas, como caminar, como correr, las habilidades específicas, que es una combinación de las anteriores, y las habilidades especializadas, que son netamente la técnica para para poder ejecutar de buena forma los diferentes gestos de esa disciplina deportiva. Ahora vámonos ya enfocados al patinaje. Entonces, en el patinaje se tienen unas fases para el aprendizaje de la técnica o para el aprendizaje, sí, de gesto técnico o para el aprendizaje de la disciplina como tal. Aquí vemos tres variables que hacen parte del nivel 1 o de esa primera fase o de aquello o de eso que se debe enseñar en las etapas de iniciación o en las etapas de formación
deportiva. Entonces, la primera variable es la familiarización, que se compone de dos dimensiones, la postura de implementos y la parada. Otra variable es el dominio básico del patín, que se compone de tres dimensiones, el desplazamiento hacia adelante, el freno y el arranque. Y una última variable que es la habilidad con patín, cambios de dirección y traslado de objetos. Entonces, si nos damos cuenta y lo miramos y lo observamos desde de lo que vemos acá atrás, tenemos postura de implementos. Aquí es enseñarle al niño cómo debe colocarse los patines, es enseñarle al niño cómo debe ajustar los broches de sus patines, cómo debe colocarse el casco, cómo deben quedar cada uno de esos implementos o cómo deben colocarse cada uno de esos implementos, ¿no? Eh, Llega un niño y no sabe cómo colocarse los patines. Bueno, primera clase, así se colocan los patines. Primera sesión, así se coloca un casco. Así es como tienen que usted colocarse los protectores tanto en las rodillas como en los codos para todo el tema de seguridad. Entonces, digamos que eso vendría siendo una habilidad rudimentaria, ¿sí? Que es que eso nos va a permitir a nosotros mm, cuidarnos o independizarnos del medio externo. Más bien que independizarnos es cuidarnos de lo que puede pasar a nivel ambiental o a nivel externo. Después vemos que dentro de la familiarización, la parada. Entonces, si yo tengo patines y es la primera vez que me monto en uno de ellos, pues debo aprender a pararme, tener la capacidad de levantarme, de caminar con ellos. Digamos que básicamente levantarse, apoyar sus dos manos, girar el tronco. Girar el tronco es, más que girar el tronco, es la flexión, ¿no? Cuando nosotros nos vamos levantando, ese gesto de estar erectos, de poder estar derechos con los patines puestos y empezar ahí a hacer movimientos un poco más simples, ¿no? Poder adelantar el pie desde lo que nosotros llamamos el caminar, el gesto de caminar. Allí en esta parte de la parada ya sería una habilidad básica, ¿no? Poder usted levantarse, caminar. Entonces ahí ya vamos haciendo como una agrupación de los diferentes elementos ya desde el aspecto del patinaje. Dominio básico del patín, desplazamiento hacia adelante. Bueno, vamos a ver cómo es que se puede desplazar. Aquí ya no caminamos, sino que aquí ya se tiene en cuenta el giro de la rueda, ¿no? Que usted pueda ser capaz de movilizar esa rueda un poquito e ir yendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Enseñarle a un niño cómo frenar, cómo es que se coloca el pie, cómo es que el pie de atrás va posicionado. El arranque, cómo es que se eleva la rodilla, cuál es la coordinación de los brazos, cómo es que se realiza una salida corriendo. Entonces, si ustedes observan, vamos de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, digamos que cuando nosotros vayamos a realizar la práctica, trataremos de abordarlo desde estos componentes. Venga, coloquémonos primero los patines, miremos cómo es que nos levantamos, tratemos de mantener el equilibrio y a partir de allí comenzamos a trabajar en los siguientes procesos o en los siguientes segmentos que son importantes en el desarrollo de las habilidades. Habilidad con patín, última variable, cambio de dirección y traslado de objetos. Bueno, aquí ya un poquito más complejo, ¿no? Que usted sea capaz de cambiar de dirección a la derecha y a la inversa y que usted pueda ser capaz de trasladar objetos. Allá tome ese cono que está allá y llévelo al otro lado del, no sé, de la pista o de la cancha donde esté trabajando, sea capaz de recoger algunos otros objetos. Entonces, digamos que más que indicadores son ejemplos de lo que usted puede lograr desde las dimensiones y desde las diferentes variables que acompañan esta primera parte de la iniciación del niño. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la familiarización? Que usted, bueno, que se pueda establecer un equilibrio en deslizamiento sobre los apoyos. Entonces, que usted sea capaz de mantenerse
erecto, parado, y que sea capaz de, en pequeños desplazamientos, con tanto la pierna derecha como izquierda, poder mantener ese equilibrio. ¿Qué pasa también en la familiarización? Que usted sea capaz de reconocer el centro de gravedad ante una nueva situación. ¿Cuántos de aquí saben dónde está nuestro centro de gravedad? Por nuestra zona abdominal, profe. Muy bien, allí cerquita del ombligo, ¿no? Entonces, eso el niño no lo sabe. Entonces, el niño debe ser capaz de reconocer cuál es su centro de gravedad. Si estoy perdiendo el equilibrio hacia la derecha, ¿cómo debo recuperarme? Si estoy perdiendo el equilibrio hacia atrás, ¿cómo puedo recuperarme? O si me voy hacia adelante, ¿cómo puedo recuperarme? Que eso tendría más bien que ver con el dominar la alternancia equilibrio-desequilibrio cuando nos vamos a patinar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ser yo capaz de no caerme? De no caerme. Sin embargo, caerse es importante dentro del aprendizaje. Y lo dice el último objetivo, que sea capaz a partir, bueno, de la enseñanza, en este caso desde el profesor, pero el niño, que sea capaz de controlar las técnicas esenciales del patinaje: frenar, levantarse, caerse, desplazarse. En términos generales, es como para un niño la globalidad y la generalidad del deporte. Sea capaz de frenar, sea capaz de levantarse, sea capaz de caerse y sea capaz de desplazarse. Porque hay que aprender a caer, claro que sí, hay que aprender a caer para evitar cualquier tipo de lesión o gravedad en esos aspectos. Entonces, digamos que desde lo metodológico y desde el abordaje del entrenamiento en el patinaje, toca tener en cuenta muchos componentes. Entonces, ¿cómo enseño yo a frenar? ¿Cómo enseño yo a levantarse? El niño se puede levantar, sí, pero venga, enséñele primero el equilibrio, ¿sí? ¿Cómo debe caer si se va hacia atrás? ¿Cómo debe caer si se va hacia un costado? Obviamente ellos tienen todos sus elementos de seguridad, pero es importante que los chicos lo aprendan. Y ahora aquí vamos a un componente importante, más que componente es la característica principal de lo que debe ser el entrenamiento en la formación. Esto es general, no solo en el patinaje, sino en lo deportivo, lo lúdico pedagógico, ¿sí? Aprender a través del juego, aprender a través de lo predeportivo. Eh, el niño se aburre si es muy analítico, ¿sí? Entonces hay que pretender desde el aprendizaje y desde la enseñanza en el entrenamiento a que el niño se divierta, ¿sí? El hecho de estar en unos patines ya es una sensación diferente, pero que esa enseñanza, que ese aprendizaje y que esa fase de familiarización sea lo más lúdica posible. Mucho contenido, muchos juegos, que tengan la posibilidad de realizar muchos movimientos y no quedarse estrictamente en lo analítico, ¿no? En ir y volver y ya, sino que haya la posibilidad de que se le presente al niño un contexto muy, muy dinámico, muy participativo y bastante coherente a la edad, ¿no? En cuanto a los ejercicios que vayan a pretenderse realizar. Volvemos nuevamente al cuadro anterior. Entonces, desde esa enseñanza y desde esos objetivos, mmm, vemos la importancia de las dimensiones, ¿no? De no saltarme esas etapas, de no saltarme esos aprendizajes que son esenciales a la hora de abordar un contenido o la enseñanza de alguna disciplina. Ahora vamos a la fase 2 que vendría siendo como ese dominio del patín, ¿no? Básicamente aquí lo que se busca es afianzar el equilibrio dinámico. Acá es establecer un equilibrio, ya es afianzar el equilibrio, reforzar el equilibrio en desplazamiento. Entonces, contrario al anterior, que era
tratar de que él se desplazara y que no perdiera el equilibrio. Acá es reforzar ese equilibrio. Digamos que aquí ya vamos a fortalecer todo lo visto anteriormente. Aumentar la capacidad de equilibrio y equilibrio móvil. Aquí sería más equilibrio estático y en cuanto a la primera capacidad, ¿no? Equilibrio móvil sería un equilibrio más dinámico sobre objetos reducidos. Aquí ya no es, venga, tome ese cono y llévelo allá, sino la capacidad de tener mucha más complejidad en cuanto al aspecto de eh, eh, los, los, los objetos que se usen durante las diferentes sesiones. Coordinación dinámico general, consiguiendo mejor coordinación entre el tren superior que hace de equilibrador y el tren inferior que lleva y mantiene las trayectorias de los desplazamientos. Entonces aquí ya yo empiezo a entrar en un aspecto específico del deporte, ¿sí? ¿Cuál es o bueno, esas partes del cuerpo que me van a permitir a mí equilibrarme? Bueno, ¿cómo uso los brazos? ¿Mm? ¿Cuál es el movimiento o cuáles son esas fases del movimiento que deben desarrollar los brazos para poder mantener un equilibrio? Normalmente nosotros nos equilibramos, imagínense que va, no sé, en una baranda muy delgada, son los brazos, ¿no? Los que nos mantienen en equilibrio. Y los pies son nuestra guía. Entonces, son aquellos que nos van a mantener en trayectoria. Entonces, digamos que aquí la enseñanza va un poco más a entender cómo debo desplazarme y cuáles deben ser los movimientos para, en este caso, poder realizar un mejor desplazamiento con los patines. Igual, nunca se pierde lo lúdico pedagógico. Aquí seguimos en niños de 8 años, niños y niñas de 8 años. Entonces, es importante el abordaje siempre desde lo metodológico, lo más lúdico posible. Tampoco, tampoco y como les dije al inicio, no se trata únicamente de hacer el abordaje desde lo global, que el método global es ese en el que se usan los juegos, en el que hay mucha más participación del niño, pero también es necesario todo el aspecto analítico, ¿no? El aspecto de, venga, corrija, tiene que hacerlo así, de esta manera, para poder nosotros determinar qué falencias hay en los aspectos relacionados con el deporte. Entonces, visto todo lo anterior, podemos nosotros conocer y saber que todo eso que hemos visto hace parte de la fase de estimulación psicomotriz y predeportiva. Digamos que hicimos el abordaje desde esos contenidos que son importantes para estas edades. Entonces, esencial y principal el equilibrio. Entonces, con lo que hemos visto hoy, es mucho más comprensible y mucho más, digamos, mm, probable, por decirlo así, que ustedes ese modelo en Excel, pues puedan ya desarrollarlo mucho más profundamente, desde las características que se manejan en estas edades. Entonces, que ustedes puedan determinar, no, aquí en esta edad es importante consolidar la lateralidad. Desde el patinaje en habilidades motrices básicas, no sé, el equilibrio, ¿sí? Otros movimientos básicos, bueno, aprender a caminar con los patines, aprender a levantarse, poder ya en cierto tiempo visualizar cómo es la dinámica de los desplazamientos, etcétera, 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 etcétera. Entonces, digamos que, ¿por qué les coloqué esa tarea de la clase pasada? Para que vinieran más o menos con una idea de lo que se puede trabajar en esa fase. Entonces, si ustedes me colocaban equilibrio, perfecto, miren, equilibrio está allí. Pero bueno, ya teniendo en cuenta el abordaje de la sesión del día de hoy, pues ustedes ya tienen mucho más presente que pueden desarrollar en esa fase o en esa etapa de desarrollo deportivo para ese modelo para esa etapa del modelo de desarrollo que les hablé la clase pasada. Eh, en ese orden de ideas, la tarea, bueno.
digamos que se vuelva a colocar la tarea de la clase pasada, pero entonces mm, ya la tarea no va a ser solo la edad, o bueno, la tarea no va a ser solo el aspecto, o bueno, las edades comprendidas entre hablamos 5 y 8 años, sino que ya va a ir de los 5 a los 11 años. Entonces, ¿qué creen ustedes que es fundamental trabajar de los 5 a los 8 años en el patinaje y de los 9 a los 11 en el patinaje? Ya sabiendo ustedes que hay unos aspectos importantes a trabajar en cada una de esas fases de formación. Entonces, si de los 8 a los 10 años son los factores perceptivo-motrices, bueno, ¿qué es eso de los factores perceptivo-motrices y qué características se deben abordar en ese aspecto? Iniciación a la técnica deportiva en varios deportes. Bueno, si de los 8 a los 10 años, según el modelo que tenemos acá, si ustedes se dan cuenta y si vieron el video, el tamaño de la letra eh, determina qué tanto se trabaja en esa fase o en esa edad, esa capacidad o esas capacidades. Entonces aquí la FMS pasa de ser mucho más grande hasta los 8 años y a partir de los 9 a los 11 ya se reduce. Entonces, y aquí ya empiezan las habilidades específicas del deporte. Entonces, si yo me voy a este modelo acá, pues tienes razón. A los 8 y a los 10 años, casi a los 11 ya yo empiezo a asumir la iniciación a la técnica deportiva. Y ahí es donde va la otra tarea, muchachos, para que por favor lo tengan en cuenta. Y es que van a describir la técnica del patinaje. ¿Cómo así describir? No sé, van a hacer en PowerPoint o bueno, en la herramienta que quieran usar, a describir la técnica del patinaje. Entonces van a buscar técnica en el patinaje, ahí les va a aparecer recta, va a aparecer curva, por ejemplo. Entonces, específicamente la técnica del patinaje. ¿Cómo se desarrolla la técnica en el patinaje? Describir la técnica en el patinaje. Por ejemplo, en el fútbol es control y pase. Bueno, ¿qué es un control? ¿Qué es un pase? En el patinaje, ¿qué es la recta y qué es la curva? Y no se metan tanto desde el aspecto biomecánico, sino básicamente describir las cuatro fases de la técnica del patinaje. ¿Mm? Pueden describir un poco cómo debe ser el movimiento de los brazos, pueden describir el arranque, ahí está el arranque también, el arranque. Entonces el arranque es así, así, pueden poner una imagen. mm, Desde la recta, bueno, cómo es la técnica en la recta, pueden colocar una imagen. Cómo es la técnica en la curva, coloquen una imagen. Y en la llegada, que básicamente esas son desde la carrera, los aspectos técnicos que se abordan, ¿no? Entonces, cómo es el arranque, cómo toma una recta, cómo se toma una curva y cuál es la técnica en la llegada. Entonces, describir esa técnica, esas etapas o esas fases de la técnica del patinaje y hacer, digamos que una pequeña descripción con imágenes, con gráficas. Y ustedes ya vienen con más o menos conocimiento de lo que se va a abordar la próxima clase. Entonces, digamos que no llegamos tan a que el profe nos enseñe, sino que ya vienen ustedes con un poquito más de conocimiento de esos contenidos. Entonces, ¿tienen dudas, tienen preguntas sobre las tareas que tienen que entregar? Sabiendo obviamente que la tarea del día de hoy, bueno, hubo ahí unos inconvenientes en cuanto al cómo. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Entonces, esta tareita para la próxima clase y recordarles también que la próxima sesión, la próxima clase, vamos a tener un examen. ¿Listo? Mm, entonces, el examen va a ser eh, teniendo en cuenta, bueno, lo que hemos visto en las sesiones. Yo voy a montar las diapositivas allí al Moodle
E igualmente, pues tienen los videos de las clases, ¿no? Pueden sentarse a ver las clases o a ver las diapositivas. Entonces, ese es todo por hoy en cuanto al aspecto de la clase, muchachos. Ok, profe. Listo, muy bien. Entonces, más o menos cómo va a ser la dinámica de la clase que viene. Hacemos el examen y después abordamos la teoría de esa sesión y listo, sería más o menos eso. El parcial, 10 preguntas, no es más. Un examen ahí de Moodle y lo realizan, abordamos el aspecto teórico de la clase que tiene que ver con la técnica del patinaje y, y ya, eso sería todo para la próxima sesión. Entonces, mm, no siendo más, voy a dejar de grabar acá.